El año 1999 fue el año del desvelamiento a la opinión pública de un movimiento de pensamiento y acción alternativos al discurso económico capitalista que mediante las nuevas tecnologías ha logrado una dimensión casi global. Un gran número de organizaciones no gubernamentales comprometidas en la lucha contra la pobreza y la exclusión de las poblaciones más desfavorecidas socialmente ha aportado un ideario opuesto a los aspectos más negativos de esta globalización. Los esfuerzos por abrir un debate sobre la evolución mundial de este fenómeno vienen desarrollándose desde hace muchos años. Foros paralelos, escritos, seminarios, publicaciones, denuncias. Sin embargo, en sus inicios, esos esfuerzos no encontraron acogida ni en los medios de comunicación ni en los ámbitos políticos. Solo el apoyo activo de la población, con concentraciones de cientos de miles de personas en diferentes puntos del mundo, ha logrado dotar de la dimensión pública que precisa este discurso basado en la justicia social. Este movimiento, mejor definido como globalización alternativa, reivindica los aspectos más solidarios del fenómeno, aquellos que garantizan mayores ventajas para el conjunto de la humanidad y que reducen los efectos negativos que caracterizan a una economía fomentada y sostenida por los países más ricos. Buenos días. El fenómeno de la globalización está generando indudables ventajas en muchos sectores y en muchos países, pero también está dejando fuera de ese proceso a otros sectores y probablemente esa es una de las razones fundamentales por las que en los últimos años han salido en las primeras páginas de todos los periódicos el problema o el movimiento por una globalización alternativa. ¿Quiénes están detrás de ese movimiento y qué razones les mueven? Joaquín Estefanía. Bueno, como todos los movimientos sociales es todavía muy incipiente, es una amalgama muy heterogénea de gente, donde hay personas, hay organizaciones no gubernamentales, hay ecologistas, hay feministas, hay partidos políticos, es decir, hay una amalgama ahí. Son generalmente, por decirlo de alguna manera, casi siempre jóvenes, casi siempre blancos y casi siempre miembros del primer mundo, ¿no? Y en ese sentido hay una analogía con la gente que representó y que protagonizó el Mayo francés del 68. Y bueno, como tú decías, son partidarios de una globalización alternativa, en donde una globalización que no sea deforme, que no haga avanzar tanto en primera instancia lo financiero y deje lo demás, lo político, lo ecológico, en segundo término, que están muy en contra o son muy críticos con las políticas de desarrollo que han abanderado o que han protagonizado las organizaciones multilaterales como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, que están a favor de la condonación de la deuda externa de los países más pobres, no de todos los países, como muchas veces se dice, y que yo creo que representan pues un movimiento muy interesante si sabe pasar de las protestas, de las movilizaciones, a hacer propuestas concretas, ¿no? Esa es una de las preguntas que se hace mucha gente, ¿no? Esta amalgama de grupos parece que coincide en el estar contra de determinados síntomas, pero la pregunta es, ¿realmente hay unas propuestas positivas en las que coinciden? Hay unas propuestas, lo que yo creo que todavía no existe el mínimo común denominador de todas esas propuestas. A veces algunas de ellas son contradictorias con otras, ¿no? Como es un movimiento, insisto, muy heterogéneo, yo creo que deben destilar 4 o 5 ideas fuerza que sean un poco el mínimo común denominador de toda la gente que se mueve. El movimiento por una globalización alternativa se debate entre los grandes cambios estructurales y las transformaciones concretas y locales. En cualquier caso, y pese a que desde algunos ámbitos políticos y económicos se ha querido menospreciar su discurso, el elemento común a su acción es la lucha por una sociedad más justa, que incluye limitar el poder de las empresas multinacionales, democratizar la estructura de las grandes instituciones económicas, así como una distribución más equitativa de la riqueza. La reunión en la ciudad brasileña de Porto Alegre sirvió para fijar algunos de sus postulados. Desde Porto Alegre surgieron realmente propuestas unificadas. ¿Hay diferencias dentro de ese movimiento? Existen diferencias. Yo querría completar un poco lo que ha comentado Joaquín de quién forma parte de ese movimiento. Yo creo que los protagonistas principales probablemente no son ni las ONGs algo más institucionales o algo más conocidas, ni los sindicatos que están también ahí, ni alguno de los diferentes partidos políticos, sino los movimientos emergentes, o sea, realmente
colectivos de ciudadanos que en un momento dado se han estado agrupando y que han tenido una fuerza social muy alta en estos dos años y medio últimos. Y el otro punto de completar es que efectivamente lo que hemos visto más en las movilizaciones en Seattle, en Génova, Praga, Barcelona, ha sido fundamentalmente en blancos, norte. Porto Alegre es un magnífico ejemplo de que es un movimiento mucho más amplio, un movimiento por la justicia social que puede aglutinar, y allí había presencia ciertamente brasileña muy fuerte, como es lógico, de todas las causas que en todo lo que es América Latina se están pudiendo poner o llevan ya tiempo en marcha. África subsahariana, Asia algo menos, pero había una fuertísima presencia del sur. Y no solamente de las causas globales, de aquellas que se han visto más, sino también de la última pelea por el río, por la privatización del agua en un sitio, del impacto de una industria extractiva que tiene sobre una población indígena. Allí estaban, aquella gente que pelea desde lo local a lo más amplio. Surgen propuestas. La alternativa global es cierto que no surge, y de hecho hay algunas dudas si la heterogeneidad del movimiento y la necesidad de que sea muy activista aún, de que meta presión, debe conducir a armar esa alternativa, o más bien eso debería esperar un poco a que se fraguen alternativas en un nivel inferior, en un nivel meso, que ahí sí que están surgiendo. Había en este Porto Alegre último 27 conferencias sobre 27 temas que iban del agua a la deuda externa, al comercio internacional, temas donde las organizaciones de la sociedad civil han reflexionado mucho, y existen propuestas que yo creo que ya retan a las políticas, digamos, establecidas, y que se puede establecer una confrontación o una relación entre ellos. Dentro de los postulados ideológicos de este movimiento, lograr que se condone la deuda de los países pobres es una de sus principales reivindicaciones. El origen de esta deuda está en los créditos masivos ofrecidos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en los años 70 y 80 a cambio de una reestructuración de sus economías. En muchos casos, estos créditos han sido más perjudiciales que beneficiosos, puesto que enriquecieron a los gobernantes en lugar de a sus estados. En cuanto a la deuda externa, está en las cumbres y casi se da la imagen de que se va solucionando en cada cumbre, pero realmente no se avanza. No. Yo creo que, por ejemplo, sí se ha avanzado en cuanto a la condonación de la deuda externa de los países más pobres. Entonces ahí la discusión es quienes piden más condonación de deuda externa y a más países, y quienes creen que no se debe hacer ningún tipo de condonación, pero algo se está avanzando. De cualquier forma, la primera fase de una cosa es tener voluntad política, y yo creo que estamos ahí. Es decir, ahora hay que pasar de la retórica a los hechos, pero han conseguido una cosa, que es levantar una bandera mediática. No se había hablado de Porto Alegre y de estas cosas hasta hace unos meses, nunca como hasta ahora, ¿no? Es una de las discusiones que en el movimiento de una forma amplia hay. Es decir, cambios puntuales, pues algunos ciertamente creemos que cambios puntuales ciertamente sirven. Hay gente que lo que piensa es que hace falta algún cambio radical, y realmente que el sistema sea otro, y que se avance en otra dirección. Eso ya sabemos lo que ha dado de sí muchas veces en la historia. Pero eso es absolutamente clásico en los movimientos sociales, el que haya, y ver cómo, y puede ser positivo si se canaliza bien. Es decir, es una tensión la que hay ahora, que por ahora yo creo que se canaliza de una forma productiva o ciertamente interesante. Pero yo creo que el de la deuda externa es un magnífico ejemplo. Es decir, hace 8 años el Banco Mundial y el Fondo Monetario explícitamente decían que la deuda externa no es un problema. Y en los últimos 4 años, vistos al G7, al Fondo Monetario y a los bancos regionales, decir, sí es una cierta dificultad, y hay que poner en marcha políticas, iniciativas que condonen esa deuda externa al menos de 42 países hasta un cierto nivel, porque influye en el desarrollo, la financiación de los servicios sociales básicos, etcétera, etcétera. Ya está en esa agenda y ya se han producido algunos cambios políticos. En el acceso a medicamentos esenciales, que ha sido otra de las grandes batallas en estos últimos tiempos, bueno, pues sí se ha conseguido, frente a la oposición de las multinacionales farmacéuticas, uno de los lobbies más fuertes que en el mundo entero hay, se ha conseguido que el acuerdo de propiedad intelectual de la OMC cambie, y cambie en una dirección positiva para el acceso a los medicamentos esenciales. Es decir, hay cambios fruto casi exclusivamente de la presión social. Hay que seguir en eso, y hay que ir metiendo nuevos temas, probablemente temas cada vez más nucleares, más dentro del sistema, pero se ha comprobado que la fuerza social tiene eco. Realmente hay algunos puntos que yo sí que creo que hay puntos absolutamente de coincidencia en estos movimientos. En primer lugar, el gran punto es que se organiza, y se ha podido organizar
tan rápidamente gracias a la globalización, gracias a la tecnología, gracias a Internet. Y precisamente por eso caracteriza también precisamente a los participantes, porque Internet no es accesible a todo el mundo, ni tampoco la posibilidad de trasladarse rápidamente con medios de comunicación rápidos y caros. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que en general, como se ha puesto aquí de manifiesto, lo que les une fundamentalmente es ser antisistema. Y por tanto, ese es otro punto en general, pero no en todos los casos, por eso voy a decir, pero que sean los puntos más concretos. Y, en tercer lugar, yo estoy absolutamente en contra de las actuaciones violentas, y también se han caracterizado por actuaciones violentas. Dicho lo cual, yo estoy absolutamente a favor de los contrapesos y de conseguir precisamente que los asuntos se traten con diferentes perspectivas, se traten de buscar soluciones, porque también estoy convencido que en la mayoría de los casos, en todos estos movimientos, hay gente bien intencionada. Y por tanto yo creo que eso es lo que hay que valorar, pero también es verdad que en muchas ocasiones desconocen una serie de conceptos, incluso económicos, que las leyes se cumplen, que no se pueden ir en contra de la ley económica, porque también existe con la ley de la gravedad. Y en este asunto, bueno, ¿qué cosas dices, Juan? No, permítame. Es decir, se me están poniendo los pelos de punta con las cosas que estás diciendo. La ley económica como la ley de la gravedad. Si quieres, abrimos otro debate sobre esto, ¿no? Pero esto ya... Vamos a vincularlo muy relacionado con la deuda externa, que es donde iba a ir. Un país no puede vivir siempre endeudándose. Desarrollado o subdesarrollado, porque ahí se cumple una ley que se estrangula. Y por tanto es verdad. ¿Te refieres a Estados Unidos? Me refiero a varios países. Estados Unidos no, porque como confiamos en él, pues lo que estamos es invirtiendo en él, claro. Pero en cualquier caso, se endeuda porque tiene un déficit exterior, pero tiene un fuerte superávit público y tiene un fuerte ahorro público. Pero bueno, también podríamos matizar. Tenía superávit público. Tenía hasta hace poco. De tal manera que, ¿qué es lo que hay que poner de manifiesto? Que claro que hay que buscar soluciones y que hay que tratar de impulsar el desarrollo. Y que en gran medida nosotros también hemos detectado, vuelvo a repetir, que hay personas bien intencionadas y que pueden jugar un papel muy positivo. No, pero esa forma de ver las cosas, Juan, es una forma absolutamente paternalista. En los movimientos antiglobalización, o mal llamados antiglobalización, hay gente bien intencionada y bien formada técnicamente. Sí. Próximamente, en las próximas semanas, va a aparecer en España el último libro del último premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que ha levantado una polémica fantástica en todo el mundo que se llama el malestar en la globalización. Yo creo que Stiglitz no es una persona bien intencionada, pero mal formada, ¿no? Como tú parece que quieres decir, ¿no? Acaba de fallecer Tobin. Sí. Tobin, yo he querido publicar, y afortunadamente lo pude hacer estando todavía vivo, una entrevista suya en Alemania, porque la ha traducido al castellano, en la cual él decía que estaba absolutamente a favor de la antiglobalización y que había sido usado demagógicamente y no correspondiendo a sus propuestas. Creo, Juan, que no dice exactamente. Esa entrevista fue publicada en El País, independientemente de que tú la publiques. Es decir, Tobin no dice eso. Yo conozco esa entrevista perfectamente de Tobin y de otra que hizo en Le Monde, donde dice que no se siente representado por los violentos dentro del sistema antiglobalización. Él está a favor de la globalización. Algo sobre... Claro que está a favor de la globalización. Es que hablar de que son movimientos antiglobalización o antisistema, yo creo que es una simplicidad. Pero antes de eso, algo sobre la violencia. Yo creo que se ha utilizado y se está intentando... Hay una tendencia ahora especialmente peligrosa de cara a la democracia incluso, que es la de a los críticos moderados, a la gente que es crítica con el sistema, se le silencia, se le anula, se le niega la voz o se dice que no están suficientemente formados o simplemente se van parando cauces. Y aquí en nuestro país es desgraciadamente un buen ejemplo. El otro es el de la violencia, es decir, a los más radicales se criminaliza por esa violencia. Bueno, hace nada en Barcelona, en el momento de la cumbre de jefes de Estado de la UE, ha habido una manifestación de 300.000 personas eminentemente pacífica. Y la violencia ya se sabe sistemáticamente que son grupos muy minoritarios, marginales, fuera de los movimientos centrales y que bueno, no se les controla, se intenta controlar, se establecen unos servicios de orden y son 4, 47 o 101. No son más. En algunas ocasiones la propia policía ha cogido algo más allá de los que eran violentos, pero es un movimiento que el pacifismo es bandera nuclear y por tanto yo creo que al menos eso ya debe dejarse de lado en esa crítica a los movimientos para poder entrar en el debate de las propuestas que hay. Las grandes concentraciones de manifestantes, allí donde se reunieran las instituciones económicas de dimensión mundial, han estado en algunos casos salpicadas por brotes de violencia. En Génova, con más de 10.000 policías custodiando la reunión, se produjo la primera víctima mortal.
Las ONGs no aceptan que se asocie su movimiento con la violencia. Sin embargo, algunos argumentos en contra de su función de contrapoder han querido identificar a sus protestas con el vandalismo callejero. Juan Iranzo destacaba un tema que creo que es fundamental, y de hecho Joaquín Estefanía varias veces ha insistido en eso en sus publicaciones, que es el tema del contrapoder, ¿no? Algo tan moderno como Montesquieu, aquello de ir por la naturaleza de las cosas, hace falta que el poder compense al poder y controle al poder, ¿no? Y uno de los rasgos característicos quizá es que frente al Estado nacional, donde hay un Estado que controla y que marca límites, en la realidad internacional se está produciendo una cierta concentración del poder económico empresarial que no encuentra contrapeso en instituciones, ¿no? ¿Y en qué medida hace falta repensar el sistema internacional y en qué medida estas organizaciones, estos movimientos son contrapeso suficiente o por lo menos pueden impulsar esto? Yo creo, y precisamente es lo que primero he dicho, que estoy a favor de los contrapoderes y que canalizado de una manera adecuada e inteligente entre todos, claro que creo que tienen que jugar un papel importante, que es lo que pretendía decir. Claro que tenemos que aprovechar todo el potencial que tenemos las personas sensatas, no violentas, etcétera, para discutir y para buscar una serie de premisas. Si el fondo lo hace adecuadamente o no, si hay que cambiarlo, si hay que modificarlo, pues claro que es un asunto que hay que plantearse. Si el Banco Mundial, si habría que crear un tribunal internacional, yo creo enormemente en el Estado de Derecho, por tanto hay que establecer unas reglas de juego para todos, claro, y alguna forma sancionar, que ese es el problema complicado. Claro que tenemos muchas cosas que hacer, pero para mí dentro del sistema, porque usted mismo decía que una parte muy importante de ese movimiento global lo que quiere es otra cosa. Bueno, pues la otra cosa antes se llamaba comunismo. Yo siempre estuve en contra. Bueno, pues creo que ese debate debe ser dentro del sistema que tenemos, tratando de mejorar el bienestar del conjunto de los ciudadanos. Y en algunos casos también se han detectado en los movimientos antiglobalización posturas que pretenden defender algunas posiciones concretas, proteccionistas, como, vuelvo a repetir, son los agricultores europeos, que tienen una situación de privilegio. Los principales protagonistas en estos momentos son los adalides de la libertad de comercio, como los Estados Unidos, que después de habernos llevado a Seattle y a Doha con la bandera de la libertad de comercio, han establecido un proteccionismo y la guerra del acero. Yo creo que es interesante, es decir, que haya este tipo de contrapesos y contrapoderes dentro del sistema. Yo creo que el sistema está viviendo en estos momentos una explosión y un abuso permanente. A mí me parece que un efecto de la globalización muy importante es lo que está sucediendo en Enron, lo que está sucediendo con los bancos de inversión que engañan sistemáticamente a los inversores que quieren ir a las bolsas. Las empresas auditoras que no auditan como estamos viendo permanentemente. Esos son, sobre todo este tipo de cosas se tienen que crear contrapesos dentro del sistema. Yo creo que el movimiento antiglobalización es un buen contrapeso que tiene que legitimarse, por supuesto, olvidando la violencia minoritaria que existe, que cada vez es más minoritaria, generando propuestas alternativas, y yo creo que es un buen contrapeso, pero también deben existir este tipo de contrapesos dentro del sistema que, insisto, está estallando en abusos por todas partes, ¿no? No, son absolutamente claves. Yo creo que el contrapeso social es un contrapeso bueno, sano, saludable y que puede generar presión para el cambio, pero hace falta los contrapesos institucionales que sean los que realmente regulen. Y yo creo, Juan, de lo que decía es que esto se puede hacer en el sistema si el sistema realmente quiere. En este último Porto Alegre había bastantes medios que un poco ahondaban en la idea, bueno, parece que no se está tan lejos en la retórica Porto Alegre-Davos, en este caso en Nueva York, porque desde Nueva York están surgiendo también mensajes de la lucha contra la pobreza extrema, es una misión que todos tenemos, hay que hacer los beneficios de la globalización que lleguen a todo el mundo y que se abran y que... No, pero finalmente lo que nos damos cuenta, y es lo que lleva a las posiciones radicales, es que es pura retórica. No se producen los pasos que van en la dirección de una regulación internacional que haga que el casino global esté más controlado, regulado, manejado. No se dan pasos en la dirección de garantizar que hay recursos suficientes para financiar el desarrollo social básico de los países del sur. No se dan pasos en la globalización de los derechos humanos, o se dan pocos pasos. Y el gran poder, en este caso está siendo Estados Unidos, más bien está dando pasos en contra. En la cumbre de Monterrey, el pasado mes de marzo, se condenó el modelo económico prescrito por el Banco Mundial y el FMI. Ambas instituciones fueron fundadas en 1944 y sus papeles son complementarios, aunque completamente diferentes. El Banco Mundial es una entidad de préstamos,
cuya finalidad es promover el desarrollo económico a largo plazo, reduciendo la pobreza en países en desarrollo. El Fondo Monetario Internacional actúa como un controlador de la moneda circulante del mundo, ayudando a mantener el sistema de pagos entre todos los países. También presta dinero a aquellos de sus miembros que presentan un grave déficit en su balanza de pagos. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pueden servir con modificaciones porque hay un poco dos posturas, ¿no? Los que dicen hay que repensar esas dos instituciones y ver qué misión cumplen en la situación actual, y hay otro movimiento que dice son irrecuperables, está tan dañada su imagen en el sur que realmente no hay posición. ¿Qué creéis? ¿Que pueden servir o que hay que crear algo nuevo? ¿Naciones Unidas? Yo creo que no se crearía nada nuevo. Es decir, yo creo que hay que ser crítico con buena parte de las actuaciones del Fondo Monetario y del Banco Mundial, pero toda acción, en mi opinión, tiene que pasar por intentar reformarlas dentro de esa nueva arquitectura financiera internacional, ¿no? Yo creo que si desapareciesen este tipo de organismos multilaterales no serían sustituidos por otros en ningún caso, porque no habría gente, fundamentalmente los Estados Unidos, con voluntad política de crear otros organismos para que funcionasen de otra manera, ¿no? En ese sentido me parece que hay que elegir entre lo malo y lo peor, ¿no? Y que hay que intentar reformar lo que existe, porque si no triunfarán las tesis más aislacionistas, que son aquellas que hablan del riesgo moral, que cada palo aguante su vela, es decir, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de organismos mediadores, ¿no? Hay un equilibrio muy difícil, y yo creo que eso hay que hablarlo, que es el equilibrio entre riesgo moral y riesgo sistémico. Si tú actúas habitualmente, intervienes, estás favoreciendo al poco eficaz, al desordenado, etcétera. Pero también tienes que intervenir para evitar que eso se transmita al conjunto. El tiempo se nos fue, como siempre, el debate sigue abierto y tendrá que continuar en muchos foros. Esperemos que esto haya sido una pequeña aportación. Muchas gracias a todos.